Un segundito. Bien. Estábamos en la clase del miércoles pasado con el análisis del régimen de marcas y designaciones. Habíamos empezado a conversar acerca del régimen de designaciones. Vamos a continuar con las diapositivas que estábamos compartiendo. Habíamos visto que las designaciones podían tener como contenido el nombre civil con que una persona se hace conocer en el ámbito comercial, pero que una vez utilizado el nombre comercial en la actividad empresaria, se produce una objetivación de ese elemento que empieza a cumplir una doble función, mantiene la de atributo de la personalidad, pero por otro lado se transforma en un bien de contenido patrimonial que en caso de enajenación puede desprenderse o el adquirente puede adquirir el derecho al uso frecuentemente para evitar confusiones cuando se produce una transferencia en fondo de comercio, que es otra forma de ceder el derecho al uso del nombre. El continuador antepone al nombre civil de la persona anterior, del vendedor del establecimiento, la expresión ex casa fulano de tal. También puede individualizarse un empresario con un nombre de fantasía, un nombre que no tenga ninguna significación, ni corresponda a su nombre civil, y si el sujeto de una actividad es una sociedad, una asociación o cualquier otra forma jurídica de personalidad jurídica, también la denominación social se constituye en un elemento de individualización de la actividad. Por supuesto, la denominación también, la denominación de una sociedad también puede incluir un nombre civil o de fantasía, y en ciertos casos, esto ya lo deben haber estudiado con la doctora Pérez Cassini, la denominación de una sociedad en ciertos tipos sociales adquiere ciertas características particulares, como es el caso de aquellas sociedades cuyo tipo implica la responsabilidad solidaria de todos o de alguno de los miembros, como es el caso respectivamente de la sociedad colectiva o de la sociedad en comandita. En ese caso, la utilización de nombres en la denominación social se la caracteriza como razón social. La razón social es la utilización de los nombres de las personas
que tienen responsabilidad solidaria como forma de hacer ostensible cuál es el respaldo patrimonial de ese ente. Bueno, más o menos hasta acá habíamos llegado la clase pasada. Bueno, la función de la designación, por la cual es objeto de protección legal y por la cual hay una, se constituye en un elemento económico, patrimonial, es que la forma en que un empresario se individualiza frente al público constituye un elemento colector de clientela. Hay una íntima relación entre el desempeño de esa actividad y la posibilidad de que un establecimiento que ha sido objeto, por ejemplo, de transferencia, en la medida que continúe con la utilización de la designación con la que se identificaba el empresario vendedor antes de la transferencia, implique para los potenciales clientes de la empresa la continuidad en sus transacciones, que sigan confiando en ese establecimiento y sigan comprando y recomendando ese establecimiento en la medida que sus experiencias hayan sido satisfactorias. Vamos a repasar los textos legales de la Ley 22.362, que aquí tenemos ya a la vista. El tema lo tenemos en el capítulo 2 de las designaciones, artículo 27, que dice que el nombre o signo con que se designa una actividad con o sin fines de lucro constituye una propiedad para los efectos de esta ley. Recordemos que estamos hablando de una propiedad intelectual. El texto siguiente dice: la propiedad de la designación se adquiere con su uso y solo con relación al ramo en el que se utiliza y debe ser inconfundible con las preexistentes en ese mismo ramo. Este texto lo habíamos comentado. Habíamos visto que la designación de una actividad puede subsistir con otra similar en la medida que no haya posibilidad de confusión, porque, por ejemplo, un mismo nombre, un mismo apellido pueda utilizarse para identificar una explotación de un rubro comercial y que ello no implique confusión con ese mismo apellido que fuera utilizado por otro empresario en otro ramo de la actividad. Y vimos que el concepto de ramo no es un concepto que tenga una definición legal, sino que es una cuestión de hecho que determinan los jueces en los casos concretos en los que se presentan conflictos y determinan si puede haber confusión en el público, y en el caso de que haya posibilidad de confusión, se le asignará la prioridad al que primero empezó a utilizarlo, en la medida que no haya, insisto, confundibilidad. A partir del momento en que un
una designación, ya sea el nombre civil, de fantasía o como fuere que ese empresario se identifica frente a su público, empiece a circular esa expresión, ese nombre, el que primero empezó a utilizarla adquiere el derecho a oponerse a que otras personas también lo hagan en razón de la prioridad. Recordemos que las designaciones no se inscriben, no hay que confundir la inscripción que puede hacer una sociedad en el registro donde se registra el funcionamiento de las sociedades, con la adquisición del derecho al uso de esa designación como tal, no como denominación social, sino como designación. Una cosa es el registro, la inscripción de una sociedad en la Inspección General de Justicia, en la Ciudad de Buenos Aires, o en la Dirección de Personas Jurídicas en la provincia de Buenos Aires. Esa inscripción no alude al derecho al uso de la designación. El derecho al uso de la designación se adquiere con el uso, reitero. Y se extingue con el cese de la actividad. Eso es lo que dice el artículo 30. Otra consecuencia de estas disposiciones es la prohibición de la cesión de la designación en forma independiente del establecimiento comercial. Esto es algo que la doctrina entiende que no está permitido, en la medida que implica una posibilidad de confusión. Si yo me hago conocer en un ámbito determinado como empresario que se dedica a un rubro determinado, y decido ceder el derecho al uso de la forma en que yo me identifico frente al público a un tercero, pero continúo con la explotación, puedo generar la apariencia de que el que continúa usando mi nombre, el nombre, la designación con que yo me identificaba para el ejercicio de la actividad comercial, puede entender, puede presumir que yo le he cedido el establecimiento y que entonces el tipo de servicios o la calidad de los bienes que yo brindaba las habrá de recibir de parte de un tercero, al quien yo le cedí el derecho al uso de mi designación. Frente a esa posibilidad de confusión es que la doctrina entiende que no se puede ceder independientemente la designación del establecimiento. Bueno, en cuanto al tema de la oposición, que ya mencionamos cuando leímos el texto legal, el artículo 29 habla de que se puede oponer quien tiene interés legítimo. ¿Qué se entiende por interés legítimo? Bueno, la posibilidad de confusión en cuanto al posible desvío de clientela, y esto se presenta con bastante frecuencia cuando dos o más personas con el mismo nombre civil, familiares, han explotado un comercio en conjunto y luego deciden separarse y continuar con explotaciones independientes, y se presenta el conflicto respecto de quién tiene derecho al uso de esa designación. El conflicto se resuelve siempre de acuerdo al criterio de
prioridad cronológica. Y en cuanto a la jurisdicción en la que se van a ventilar estos problemas, según el artículo 33 de la ley, corresponde al fuero federal. Vamos a leer el texto del artículo 33. Bueno, tenemos a continuación del artículo 30, tenemos un capítulo tercero que se refiere a los ilícitos, una sección primera que establece las penas por las infracciones al régimen de esta ley. El artículo 32 habla del ejercicio de la acción penal y el 33 habla del problema de la jurisdicción. La justicia federal en lo criminal y correccional es la competente para entender en las acciones penales que tendrá el trámite del juicio correccional. Y la justicia federal en lo civil y comercial lo es para las acciones civiles que seguirán el trámite del juicio ordinario. La expresión juicio ordinario en materia procesal se refiere a la, más bien se opone a la noción de juicio sumario, que era un juicio más breve en lo referido a plazos, alcance de las excepciones y defensas que se pueden oponer. Bueno, el sentido de establecer el juicio ordinario para dirimir los conflictos referidos a esta cuestión implica que el juicio ordinario es el de mayor alcance, en lo que es, mayor extensión en lo que se refiere a la posibilidad de brindar un debate amplio sobre la cuestión. Bueno, volvemos a las diapositivas. En la diapositiva siguiente tenemos el alcance de la protección, lo que acabamos de ver, que en los artículos 31 y 32 se refiere a la protección penal, y en lo que se refiere a la protección civil, la ley regula, por un lado, medidas cautelares. Una medida cautelar, como ustedes saben, es una medida procesal que se dicta en el marco de como antecedente de una acción en la que se va a discutir el fondo de una cuestión, y que a los fines de mantener el estado de cosas y evitar o impedir que el transcurso del tiempo haga ilusorio el cumplimiento de una sentencia, que pueda llevar más tiempo para poder alcanzarla. Durante ese periodo, los jueces están autorizados a establecer medidas que mantengan ese estado de cosas. En el caso de otorgar un juez una medida cautelar, lo hace exigiendo al solicitante una caución. Una caución es una garantía de que en caso de que el resultado final del juicio no sea el que a priori resulta de la situación que presenta el reclamante, porque de otra forma no se le concedería esa medida cautelar, entonces en caso de que no resulte a la finalización del juicio el ganador, tendrá que indemnizar los perjuicios que eventualmente le causen a la persona contra la cual litiga. En el caso de la protección de marcas y designaciones,
las medidas cautelares pueden consistir en el decomiso de las mercaderías que lleven, en el caso de las marcas, por ejemplo, un logotipo, un dibujo o la palabra que identifica la marca. Esto estamos acostumbrados a que los noticieros de televisión den cuenta de los procedimientos que se llevan a cabo de tanto en tanto en lugares donde sabemos, donde todo el mundo sabe que se llevan a cabo ventas, por ejemplo, las ferias donde se venden mercaderías a bajo precio y donde frecuentemente esas mercaderías se venden a precios inferiores porque no cumplen con las disposiciones sobre la ley de marcas, y un fabricante cualquiera de prendas de vestir le aplica marcas afamadas como forma de atraer al público a su consumo. Bueno, en estos casos, perdón, se me cambió la diapositiva. En estos casos, la ley faculta a la posibilidad de secuestrar aquellas mercaderías que están utilizando marcas en forma indebida, y, de ser posible, separar la marca que se está usando indebidamente, y en caso de que ello no sea posible, porque a veces en una prenda de vestir la marca está incluida dentro del tejido, la textura, entonces autoriza a la destrucción de las marcas en infracción. Profesor, Sí, dígame. una pregunta. ¿Las marcas también están protegidas por el derecho intelectual o no? No sé qué entiende por el derecho intelectual. La marca es una clase de derechos intelectuales. Los derechos Eso es lo intelectuales, que quería saber. los derechos intelectuales normalmente se los clasifica entre los derechos de la propiedad industrial. Esto lo vimos en una diapositiva la clase pasada, y los derechos de la propiedad intelectual. Vamos a ver si la encontramos la diapositiva para recordarlo. Acá tenemos una clase de derechos intelectuales, es el de los derechos de autor de la ley 11.723, que protege las creaciones literarias, artísticas, musicales y de otro orden. Los derechos de autor es un régimen legal independiente. Por lo tanto, la relación que podemos establecer es de género a especie. Los derechos intelectuales constituyen un género que abarca a los derechos de la propiedad intelectual y los derechos industriales. Bien. Gracias, profesor. No, por favor. La acción civil incluye el derecho a la indemnización. Ahora bien, o sea, a que el infractor tenga que pagar los daños y perjuicios del uso indebido de una marca. En el caso de las marcas que se aplican respecto de bienes físicos,
El problema tiene una caracterización bastante evidente acerca de cómo se protege o cómo se... y el hecho de que dónde está el perjuicio, que es la utilización de la marca en el objeto al cual se le aplicó la marca como forma de identificar y desviar a la clientela, hacerle creer que el objeto que está portando la marca responde a la calidad del fabricante autorizado al uso de esa marca. El problema es más complejo en el caso de las marcas que identifican servicios, donde la infracción normalmente se da en la publicidad. Cuando alguien hace publicidad relacionando una marca afamada con un servicio que no pagó el derecho al uso de la marca. Un ámbito frecuente en el que se da este tipo de situaciones, a veces de manera soterrada, como el caso de lo que mencionábamos la clase pasada, de lo que se llama marketing de emboscada, el ambush marketing, que son técnicas publicitarias que tienden a confundir al espectador de la publicidad respecto de el origen del servicio al cual se promociona. Y un terreno donde esto se ha dado con mucha frecuencia es en el ámbito de las marcas que identifican a entidades deportivas y a federaciones deportivas. Mencionábamos la clase pasada que uno de los mecanismos de utilización de las marcas son los sistemas de sponsoreo, donde las ligas o entidades deportivas celebran contratos con empresas comerciales a las que les ceden el derecho de utilizar sus marcas en combinación con la marca de la entidad deportiva que tiene asegurada una audiencia cautiva a la hora de transmitir un evento deportivo. Y en ocasión de grandes torneos, por ejemplo, las copas de fútbol que organiza la FIFA, por citar uno de los casos más frecuentes, dan lugar a publicidad que realizan empresas que, sin pertenecer a ese acuerdo de sponsoreo y sin pagar las sumas correspondientes, entre comillas, se enganchan a través de publicidad engañosa para que el espectador relacione el servicio con su marca, y esto da lugar a numerosos reclamos. El problema de este tipo de reclamos es que los jueces normalmente hacen lugar a la prohibición del uso, pero la dificultad de la genera la indemnización del perjuicio, porque la utilización indebida de una marca en la publicidad es algo que una vez que se produjo, las consecuencias ya son irreversibles. El público al que engañaron, vamos a decir, en el sentido de llamarle la atención por haber aparecido en la publicidad junto a
a la marca afamada sin haber pagado el derecho para esa asociación, ese efecto ya está, ya se produjo. Y la forma de medir el perjuicio reparatorio normalmente, según los estándares de la jurisprudencia, generalmente son de poca significación, lo que deja abierto a que este uso de la publicidad en forma confusa sea un negocio rentable. Bueno, en todos los casos, el artículo 33 habla de que la competencia corresponde a la justicia federal. Como ustedes saben, nuestra organización constitucional ha creado, ha establecido que las provincias son las encargadas de aplicar los códigos de fondo, código civil, penal, comercial, etc. Pero al lado de eso ha establecido que ciertas cuestiones corresponden a una justicia organizada por el Estado federal, no por las provincias. Eso es lo que se llama justicia federal y que tiene competencia para intervenir en la aplicación de ciertas leyes que no corresponden a estos códigos de fondo. Tal es el caso de la Ley de Marcas y Designaciones, cuyos conflictos los resuelve exclusivamente la justicia federal. Bueno, antes de pasar al análisis de la ley y del régimen de patentes, ¿alguien quiere hacer algún comentario sobre el régimen de las marcas y las designaciones? ¿O ya estamos en condiciones de pasar de tema? Díganme. Bueno, vamos entonces a comenzar con el régimen de las patentes y las designaciones. Vamos a ubicar las diapositivas y las leyes correspondientes para compartir en pantalla. Un segundo. Bueno, estamos ahora enfrente a los puntos 13 y 14. 13 es marcas y patentes industriales, y el 14 dibujos y diseños industriales. El régimen que tenemos, que vamos a comentar, está establecido en una ley 24481, pero la sanción de esta ley tuvo un trámite muy complejo, que dio lugar a sucesivas... Profe, ¿podría repetir el número de la ley? Sí, cómo no, es la ley 24481. Pero la advertencia que estaba formulando tiene que ver con que, dado lo complejo del proceso de sanción,
lo más probable es que ustedes, si buscan el texto vigente, lo tengan que buscar por un decreto del Poder Ejecutivo. Tomen nota de esta norma. Es el decreto 260 del año 96, porque dado la cantidad de leyes que produjo el Congreso con el objeto de modificar parcialmente el texto de la ley, era tan confuso la situación en que habían quedado el texto vigente que el Poder Ejecutivo decidió dictar un decreto por el cual publicara el texto vigente, el que resultó vigente. La cuestión se originó en que la ley argentina de patentes, la anterior ley a este régimen que vamos a comentar ahora, había estado regulada por otra vieja ley, una de las primeras leyes, la ley 111, que no cubría, no le otorgaba protección legal a las patentes medicinales. De modo tal que en nuestro país cualquiera podía aprovecharse de una patente medicinal desarrollada por otro y no estaba obligado a pagarle ninguna indemnización. No obstante, la República Argentina, a través de tratados internacionales, se obligaba a dar esta cobertura legal. Esa fue la razón por la cual el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley allá por el año 94, 95, y esto dio lugar a todo un forcejeo de lobbies entre, por un lado, los laboratorios nacionales y por otro lado los laboratorios extranjeros. Entonces, las presiones que se ejercían daban lugar a que se establecieran modificaciones que luego el Poder Ejecutivo vetaba, el texto volvía al Congreso, el Congreso insistía, y bueno, luego de una larga negociación política se llegó a un texto que es el que tenemos vigente y que establece dos categorías de derechos con relación a esta materia que tiene que ver con las invenciones. Una invención es algo que hay que distinguir de un descubrimiento. El descubrimiento es algo que existía, pero que no lo conocíamos, como puede ser un nuevo mineral del cual no se hubiera tenido noticias. En cambio, una creación es algo que resulta de la inventiva humana y que pueda resultar de utilidad, y en el caso al que se refiere esta norma es el de creaciones intelectuales que tengan aplicabilidad industrial. Con lo cual, las otras creaciones intelectuales que no se refieran a la industria habrán de tener protección a través de la ley de propiedad intelectual que mencionábamos hace un momento, como es el caso de la 11723. Y dentro del ámbito de las creaciones intelectuales con aplicabilidad industrial, el régimen legal estableció dos categorías de protección legal, la que corresponde a las patentes de invención y la que corresponde a los modelos de utilidad, que vamos a ver más adelante cuál es su diferencia. Bueno, el marco legal de la protección va más allá de la ley específica, porque ya en la Constitución Nacional
tenemos el artículo 17, que dentro de los derechos y garantías se refiere al derecho que se le otorga, que la Constitución garantiza a los que desarrollan, a los que desarrollan creaciones intelectuales. Pero también en la Constitución Nacional, en el artículo 31, y tal como ha quedado redactado después de la reforma de 1994, se le asigna una prelación en el orden de las fuentes del derecho de rango similar al de la Constitución a los tratados con potencias extranjeras. Nuestro país había celebrado un convenio de adhesión a la Convención de París sobre la propiedad intelectual de 1883, o más bien la propiedad industrial, un tratado de 1883 que tuvo modificaciones en el año 58 mediante un acta celebrada en la ciudad de Lisboa, y adhirió a través de la ley 17.011 a ese convenio. Ese convenio es el que dio origen a este conflicto por el cual el Poder Ejecutivo presenta el proyecto de ley que luego es motivo de todas estas idas y venidas a las que habíamos hecho referencia. Por la ley 22.195, nuestro país adhiere a otro convenio internacional, conocido como el Convenio de Estocolmo, del año 1967, que crea la Organización Mundial de la Propiedad Industrial y establece un principio de armonización entre los tratamientos que cada país miembro le da al régimen legal de los derechos intelectuales dentro de cada uno de sus países. Y en el marco de este sistema de tratados tenemos otro, el General Agreement of Tariffs, conocido también como el GATT, por sus siglas en inglés, que creó la Organización Mundial del Comercio, y que consiste en un acuerdo sobre aspectos de la propiedad intelectual vinculados al comercio, y nuestro país adhirió mediante la ley 24425 a este otro convenio. O sea que tenemos un entramado legal que vincula acuerdos internacionales con leyes locales y un marco constitucional que le asigna prelación en grado de igualdad a esos tratados con el de la Constitución Nacional. El artículo 17, que mencionábamos hace un momento, es el que establece la garantía sobre la propiedad. Recordemos que dice: la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerda la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie. Bueno, en virtud de este marco legal de protección, en los comienzos de la Organización Nacional se había dictado esta ley 111, que fue la que
no le otorgaba protección a las patentes medicinales. Esto dio lugar a la sanción, a la presentación de un proyecto de ley que fue sancionado con modificaciones, modificaciones sucesivas. La ley 24481 fue modificada por la 24572 y finalmente se dicta este decreto 260 del año 96 que establece el texto ordenado vigente en esta materia. El texto que ha quedado vigente se refiere a las invenciones comprendidas en el régimen que consisten en estas dos categorías de derechos que mencionábamos. Por un lado, las patentes de invención, respecto de la cual, cuando se presenta una creación intelectual de aplicación industrial al registro, este otorga un título de patente de invención. Y cuando cuando la creación intelectual no reúne las características completas que serían necesarias para otorgar un título de patente de invención, el régimen legal contempla la posibilidad de que se otorgue un certificado de modelo de utilidad. En la práctica, cabe adelantar que este tipo de cobertura legal ha sido prácticamente no se ha utilizado en nuestro medio porque las políticas del registro han sido muy estrictas y finalmente prácticamente no se usa. Sobre esto vamos a volver más adelante. Bueno, la titularidad de estos derechos que reglamenta la ley puede corresponder tanto a personas humanas como jurídicas, y ya fueran nacionales o extranjeras, siempre que tengan un domicilio constituido en el país. Adelantemos desde ya que este tipo de protección legal que reglamenta la ley de patentes se refiere a creaciones cuyo inventor ha decidido hacerlas públicas, porque de una forma indirecta la legislación, no es que haya una ley específica sobre esta materia, sino que se desprende de distintas normas legales que la ley también protege a las creaciones cuyo inventor, cuyo inventor haya decidido mantenerlas en secreto. Esto es lo que se conoce como el know-how. El know-how es una creación intelectual tal que el inventor decide, para una mejor protección de su creación, mantenerla en secreto en lugar de hacerla pública a través de una registración en un registro. ¿Eso sería el secreto industrial, puede ser? Sí. Salvo que la expresión know-how no se refiere exclusivamente a aquellas creaciones intelectuales que tienen aplicación industrial, sino que es más extenso, puede
abarcar una creación que se refiera a mecanismos de comercialización, cuya protección legal correspondería hacerla a través del régimen de propiedad intelectual. Pero si el creador decide mantenerla secreto, entra dentro de la protección que diversas leyes, porque insisto, no tenemos un régimen unificado en esta materia, sino que tenemos disposiciones aisladas en distintas normas jurídicas que otorgan protección legal en la ley de contrato de trabajo, en la ley de sociedades, en fin, en distintas disposiciones vamos a encontrar cobertura o protección legal para este otro tipo de creaciones intelectuales que se deciden mantener en secreto. Pero continuemos entonces con el régimen de las patentes de invención. La patente de invención se la define como un título de propiedad que protege toda invención, que sea nueva, producto de una actividad inventiva y que posea aplicación industrial. Una vez otorgada una patente, este título de propiedad, el autor de la creación, a quien se le ha otorgado este derecho para fabricar un producto o un procedimiento, se le otorga el derecho a la explotación por un término improrrogable de 20 años a partir de la presentación de la solicitud. Esta forma de protección ya tenemos que distinguirla de la que la ley le otorgó a las marcas por un lado y a las designaciones por otro. Porque en el caso de las marcas, la protección legal permite la reinscripción luego del vencimiento de los 10 años, y acá en el caso de las patentes de invención el plazo es más largo, es de 20 años, pero es improrrogable. Y por otro lado, las designaciones, vimos que no se registran y que la protección legal se otorga a quien la usa primero en el tiempo y que esa protección se mantiene mientras la designación se usa. No hay un problema de términos legales. Acá tenemos un régimen particular. El artículo 4 de la ley plantea el problema de la patentabilidad. Y los requisitos que establece es que se trate de productos, de invenciones de productos o de procedimientos, invenciones nuevas, valga la redundancia, que resulten de una actividad inventiva humana y que sean susceptibles de aplicación industrial. En la disposición legal vamos a encontrar aclaraciones sobre esta cuestión. Vamos a leer el texto legal. Aquí tenemos el texto ordenado de la 24.481, los primeros artículos que habíamos comentado, y el artículo 4, que es el que ahora estamos analizando, que dice que serán patentables las invenciones de productos o de procedimientos, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Y en sucesivos incisos va ampliando esta noción. A los efectos de esta ley se considerará invención toda creación humana
que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre. Asimismo, será considerada novedosa toda invención que no esté comprendida en el estado de la técnica. Esto tiene que ver con que la novedad debe juzgarse según el patrón de qué es lo novedoso para personas que están involucradas en el seguimiento de una disciplina, de una técnica, porque en materia de energía nuclear, cualquier cosa que me cuenten para mí puede llegar a ser novedoso porque carezco de una formación específica en esa materia. Pero ese no es el estándar para medir la novedad de la creación. Tiene que tratarse de una invención que no resulte de lo que un especialista ya sabía sobre esa cuestión. Esto es lo que surge del inciso C. Dice, por estado de la técnica deberá entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida mediante una descripción oral o escrita por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información en el país o en el extranjero. Vamos a ver que, dado que los procesos inventivos no son necesariamente instantáneos, no siempre responden al modelo que generalmente se asocia como el prender la lamparita, que a alguien se le encendió la lamparita, sino que muchas veces son el resultado de procesos, las más de las veces, procesos de aproximaciones sucesivas, discusiones en ámbitos científicos. Por lo tanto, el problema de la prioridad, vamos a ver que está especialmente reglamentado a los fines de que las aproximaciones que se van haciendo en eventos donde los expertos discuten acerca de la viabilidad de una determinada forma de hacer las cosas, les sean reconocidas a las personas que encauzaron esas líneas investigativas. Luego el inciso D precisa la expresión actividad inventiva. Habrá actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente. Antes había definido qué es la expresión estado de la técnica, ahora aclara que para considerar invención a algo, tiene que resultar algo que implique un salto, que no sea una deducción evidente para un experto de un determinado estado de cosas, de conocimientos aceptados. La invención tiene que implicar un paso más respecto de lo que se tenía por aceptado y conocido. Y por último, el inciso E aclara la noción de aplicación industrial. Habrá aplicación industrial cuando el objeto de la invención
conduzca a la obtención de un resultado o de un producto industrial, entendiendo al término industria como comprensivo de la agricultura, la industria forestal, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas y los servicios. Esto significa que la protección que otorga este régimen legal no abarca a cualquier tipo de creación intelectual, sino que solamente a las que tengan aplicación industrial. Esto va a suponer, por ejemplo, dejar fuera del ámbito de protección legal a las creaciones Un meramente... libro, profe, una pintura no entraría dentro de este supuesto, entonces. Por supuesto que no. No tiene un No. efecto funcional, entonces no entra, claro. No. Sí tienen protección legal, pero no bajo este régimen legal, sino bajo el régimen de la ley 11.723. Un caso que puede llamar la atención es el de las creaciones de programas de computación, que si bien tienen aplicación económica, esa aplicación para nuestro régimen de patentes no entra dentro del régimen de la ley en cuestión, sino si alguien desarrolló un programa de computación y quiere protegerlo, tiene que hacer el depósito que marca la ley 11.723, que en el caso de la ley 11.723, vamos a ver que el rol del registro es muy diferente del que cumple en este caso. Porque cuando la ley, en el caso de la ley de propiedad intelectual, habla de depósito, significa que el registro actúa como tal, como depositario. No formula un juicio de apreciación de todos estos requisitos, como es el rol que va a desempeñar el registro en el caso de del otorgamiento de patentes de invención, donde tiene que hacer una evaluación de todos estos requisitos, de que haya novedad, de que no haya otros inventos similares, porque en ese caso ya no serían novedosos, y que tengan aplicación industrial. Bien. El artículo 5º de la ley establece una acotación temporal y específica respecto de este problema del proceso sucesivo de cómo se llega a una creación, a una invención. Y dice el texto que la divulgación de una invención no afectará su novedad cuando dentro de un año previo a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o en su caso de la prioridad reconocida, el inventor o sus causavientes hayan dado a conocer la invención por cualquier medio de comunicación o la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional. Al presentarse la solicitud correspondiente, deberá incluirse la documentación comprobatoria en las condiciones que establezca el reglamento de esta ley. Esto significa, lo tenemos acá en esta diapositiva, esta misma información. Esto significa que la ley protege este procedimiento sucesivo
en la medida que si esto fue dado a conocer en una exposición, en un ámbito de discusión científica, y no transcurrió más de un año desde ese hecho, se le reconoce prioridad a la solicitud de patente de ese mismo invento que se hubiera presentado a esa feria o a esa exposición. Esto supone una actividad diligente de quien desarrolla esa creación. Bueno, en el artículo siguiente tenemos un catálogo que acá está sistematizado en la diapositiva, que después se las voy a hacer llegar, y que sistematiza el texto del artículo 6º sobre situaciones que no se consideran invenciones. Y acá tenemos los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. Hay dos ámbitos de la actividad intelectual humana, que son por un lado la ciencia y por otro lado la técnica. Las conclusiones y elaboraciones de las ciencias son conocimientos abstractos que se desarrollan sin una finalidad específica. La ciencia busca ampliar las fronteras del conocimiento humano por una cuestión de simplemente saber. Ciertas creaciones intelectuales de las ciencias, en la medida que tienen aplicación industrial, constituyen técnicas, procedimientos que llevan a cabo esos nuevos saberes, en la medida que esos saberes tengan alguna aplicación, como dijimos, industrial. Entonces, los descubrimientos y teorías científicas, el autor puede escribir un libro y depositarlo en el registro de la propiedad intelectual y va a ser reconocido como una creación suya. Ahora, el derecho que puede otorgar la posibilidad de una explotación técnica de ese conocimiento es un tema que va a, en la medida que reúna las características que establece este régimen legal, va a tener protección como patente si se formula una solicitud de registro correspondiente. Entonces tampoco se reconoce el carácter de invención a las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas. Tampoco se consideran invenciones patentables los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de computación. Acá tenemos expresamente excluidos los programas de computación que para gozar de protección legal se tienen que registrar en el registro correspondiente. Tampoco se consideran invenciones las formas de presentación de la información, ni los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales. Tampoco son invenciones patentables la yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales,
salvo que se trate de su combinación o fusión, de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un tratamiento técnico en la materia. Y por último, tampoco es patentable toda clase de materia viva y sustancia preexistente en la naturaleza. Nadie puede patentar la aparición de una que se hubiera obtenido mediante experimentos de laboratorios de algo que resulta de una combinación de materia viva que hubiera podido lograr. Eso no es patentable. Tampoco son patentables las invenciones cuya explotación en el territorio de la República Argentina debe impedirse para proteger el orden público, o la moralidad, la salud y la vida de las personas o de los animales, para preservar los vegetales o para evitar graves daños al medio ambiente, ni la totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica, en los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicación en condiciones normales y libres, tal como ocurre en la naturaleza. Bien. Esta otra diapositiva es la que acabamos de ver del texto legal. Bueno, acá tenemos lo que habíamos adelantado acerca de otras formas de protección de invenciones no patentadas, que es lo que se conoce como el secreto industrial comercial o la protección del know-how. En la Ley de Contrato de Trabajo, en el artículo 85, respecto de los deberes que deben observar el trabajador, está el deber de fidelidad. El trabajador debe observar todos aquellos deberes de fidelidad que deriven de la índole de las tareas que tenga asignadas, guardando reserva o secreto de las informaciones a que tenga acceso y que exijan tal comportamiento de su parte. En la Ley de Sociedades tenemos el artículo 91, que habla de la exclusión de un socio por justa causa, que si bien es una categoría muy amplia, la justa causa puede consistir en la divulgación de un secreto al que hubiera tenido acceso un socio, que lo hubiera divulgado y que hubiera, por ende, perjudicado a la sociedad. Y por otro lado tenemos los artículos 272 y 273, que se refieren a las actividades de un director en una sociedad que tenga interés contrario entre su interés personal y el de la sociedad por estar ambos en competencia. Esto cubre la imposibilidad de que un director de una sociedad que esté en esa situación divulgue información estratégica de la sociedad. Y también vamos a encontrar disposiciones que indirectamente protegen los desarrollos intelectuales mantenidos en secreto en el régimen de competencia desleal creado por el decreto 274 del año 19, que lo vamos a ver más adelante. Otro tema que regula específicamente la ley es el de las creaciones
intelectuales que resulten en el marco de una relación laboral. Una relación laboral puede haberse generado con el objeto, un empresario puede contratar a una empresa, perdón, a una persona para investigar sobre una determinada cuestión. Ese es un supuesto. Otro supuesto puede ser el de la contratación para que resulte la contratación de una persona con un objeto vinculado, concerniente a la explotación de la empresa, pero que el objetivo de la relación laboral no haya sido la actividad investigativa, sino que un empleado, utilizando los medios de la empresa, los medios técnicos de la empresa, y en relación con la actividad de la empresa, arribe a una invención. Y el tercer caso es el que se da cuando una persona de manera independiente arriba, aun cuando esté bajo una relación laboral, arriba a una invención sin que ello hubiera sido el resultado de una encomienda de su empleador. La solución que brinda la ley es que las invenciones llamadas libres pertenecen al autor, y en los otros dos primeros casos pertenecen al empresario, dejando a salvo el derecho a una compensación al empleado que alcanzó la invención, y por otro lado se prohíbe la renuncia anticipada del empleado a la compensación. Vamos a ver el texto legal. Un ejemplo, profesor, podría ser las industrias farmacéuticas. Esto se puede dar en cualquier industria, esta situación. Hay empresas, el ámbito de la investigación en las sociedades modernas rara vez es fruto de una actividad individual. Generalmente, la gran mayoría de los inventos hoy día requieren actividades colaborativas. Y dentro de ese terreno podemos encontrar empresas cuyo objeto es la investigación, y ese tipo de empresas naturalmente van a contratar empleados para investigar. Hay otras empresas que se dedican a aplicar conocimientos desarrollados por otras. O sea que esta problemática va más allá de una actividad, de un ramo de la actividad. Abarca a todas las actividades. Cualquier actividad económica puede dar lugar a creaciones, a invenciones, ya fuera porque el objeto de la actividad es la investigación, o ya fuera porque en el marco de una explotación alguien por casualidad descubre, más que descubre, reitero, la palabra descubrimiento no se refiere a este régimen legal, sino inventa algo. Bueno, acá tenemos el texto legal, el artículo 10, vamos a leerlo, que dice: invenciones desarrolladas durante una relación laboral. A. Las realizadas por el trabajador durante el curso de su contrato o relación de trabajo o servicios
con el empleador que tengan por objeto total o parcialmente la realización de actividades inventivas pertenecerán al empleador. El trabajador, autor de la invención bajo el supuesto anterior, tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización si su aporte personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa y el empleador excede de manera evidente el contenido explícito o implícito de su contrato o relación de trabajo. Si no existieran las condiciones estipuladas en el inciso A, cuando el trabajador realizara una invención en relación con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el empleador tendrá derecho a la titularidad de la invención o a reservarse el derecho de explotación de la misma. El empleador deberá ejercer tal opción dentro de los 90 días de realizada la invención. Cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve el derecho de la explotación de la misma, el trabajador tendrá derecho a una compensación económica justa, fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento, teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y los aportes del propio trabajador, en el supuesto de que el empleador otorgue una licencia a terceros. El inventor podrá reclamar al titular de la patente de invención el pago de hasta el 50% de las regalías efectivamente percibidas por este. Se llama otorgar licencia al contrato por el cual el titular de un derecho de esta naturaleza le cede a otro el derecho a la fabricación de los productos de acuerdo al procedimiento objeto de la patente. Ese es el contrato, se llama contrato de licencia. Y la prestación económica es lo que se llama regalía, que es una traducción del inglés, de la palabra inglesa royalty. Bien, el inciso D contempla otra situación. Una invención industrial será considerada como desarrollada durante la ejecución de un contrato de trabajo o de prestación de servicios cuando la solicitud de patente haya sido presentada hasta un año después de la fecha en que el inventor dejó el empleo dentro de cuyo campo de actividad se obtuvo el invento. El inciso E establece que las invenciones laborales en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en los incisos A y B pertenecerán exclusivamente al autor de las mismas. Y por último, será nula la renuncia anticipada del trabajador a los derechos conferidos en este artículo. Bien, continuamos con las diapositivas. El procedimiento para obtener el reconocimiento de un derecho está reglamentado en los artículos 12 y siguientes de la ley, que tratamos de resumirlos en esta diapositiva. El procedimiento ante la autoridad, recordemos que tenemos un Instituto Nacional de la Propiedad Industrial que tiene direcciones, ramas o subdivisiones administrativas. Una es la referida al régimen de las marcas. Tenemos otra referida a las patentes industriales. Esto es un
órgano que depende del Poder Ejecutivo Nacional, por lo tanto está regido por disposiciones administrativas, y el procedimiento para llegar al reconocimiento y el otorgamiento del derecho de una patente empieza con una solicitud escrita. La solicitud debe contener fecha de la solicitud, y esa fecha, en el caso de presentarse más de una solicitud sobre el mismo invento, no es infrecuente que un mismo conocimiento sea objeto de, sea el resultado de una actividad a la que se arriba en forma más o menos simultánea por más de una persona. Hay temas sobre los que muchas personas están investigando al mismo tiempo, y por ende es natural que se presenten problemas de prioridad. Y la prioridad le va a ser otorgada al que haya presentado la solicitud primero en el tiempo. Después vendrán los problemas referidos a si el conocimiento fue dado a conocer, a lo mejor dentro del plazo de un año en que retroactivamente se le otorga prioridad al que lo dio a conocer en una feria, en un congreso o en una reunión de especialistas. Pero en principio la fecha de la solicitud es la que otorga prioridad. También está el problema de la prioridad respecto de solicitudes presentadas en otros países, a los cuales también se les reconoce un plazo de un año. Y la solicitud debe ser comprensiva de una sola invención. Si la creación se puede desdoblar en más de una invención, cada una tendrá que tener una solicitud independiente. Se debe formular un resumen de la descripción a los fines de su publicación. El grado de análisis que debe presentar esta descripción está en razón del conocimiento técnico de que se trate. Tiene que ser detallada para que una persona experta y con conocimientos pueda reproducir ese procedimiento y arribar al resultado que se supone que otorga esta creación de aplicación industrial. La solicitud, además de este resumen, tiene que acompañar dibujos, planos, diagramas que puedan explicitar en un texto escrito y permitan evaluar la posibilidad de arribar a ese resultado que promete el solicitante de la invención. Se tiene que acompañar en la solicitud una o más reivindicaciones. Una reivindicación define y delimita la protección jurídica de la invención que sea objeto de patente. Eso es a lo que se llama reivindicación, el alcance de la protección que se solicita. Se debe acompañar una hoja técnica con los datos bibliográficos que expliquen cómo o qué partes del procedimiento están sustentadas en información o dada a conocer por otras personas que hayan hecho publicaciones al respecto. Y como documentación anexa se deben acompañar los documentos de prioridad, de cesión de derechos, traducciones, cuando alguna de las informaciones estén escritas en otros idiomas,
algunos de los documentos anexos que hagan a la explicación de la invención, y poderes cuando el que solicita el trámite no es el creador, el inventor, sino un apoderado. Bueno, todo esto es más o menos el resumen de lo que establece la ley en estos artículos 12 y siguientes, que vamos a tratar de resumir a través de estas diapositivas. El siguiente aspecto que interesa destacar es el del rol que le cabe a la autoridad de aplicación, a la autoridad que administra el régimen de patentes, que debe realizar en primer lugar un examen preliminar. Tiene facultades para subsanar errores y debe verificar el cumplimiento de los requisitos formales, entre otras cosas el pago de las tasas administrativas, naturalmente que en la medida que una solicitud de patente, más allá de que se conceda o no, implica poner en funcionamiento la administración pública, la administración cobra una tasa retributiva del servicio que presta. El administrador, la autoridad, el instituto, debe publicar la solicitud dentro de los 18 meses de la presentación, y mientras esto sucede, tiene que llevar a cabo un examen de fondo, donde se podrán formular observaciones por parte de la oficina de patentes o por terceros, de los cuales se habrá de otorgar traslado al solicitante. Por último, la oficina, la administración, tiene que producir una resolución estableciendo el rechazo o el otorgamiento del título. Acá el rol preponderante va a quedar en cabeza de la oficina de patentes, a diferencia del rol que le cabe, por ejemplo, a otros registros, como vamos a ver el caso del régimen de dibujos y diseños industriales, o el caso del registro de la propiedad intelectual, donde el registro cumple el rol de actuar como depositario. Cuando se presenta un libro, ninguna autoridad, cuando se quiere registrar el autor de un libro, lo quiere registrar, lo que hace es un depósito del ejemplar, y la autoridad recepciona el ejemplar como manera de que quede individualizado su contenido, pero no lleva a cabo ninguna tarea respecto de evaluar la originalidad. Si ya se escribió un libro parecido o no, eso no lo dirime la autoridad depositaria. Lo mismo vamos a ver qué sucede cuando estudiemos el régimen de los dibujos y diseños industriales. En cambio, acá el rol del registro es activo, en el sentido de que tiene que realizar investigaciones acerca de la originalidad del invento, y debe formular observaciones, debe
en la medida que la solicitud se publica, esto da lugar a que terceros formulen observaciones y naturalmente esto le tiene que dar derecho al solicitante a que argumente acerca de la originalidad de su invento. Y finalmente el procedimiento administrativo tiene que terminar con una resolución que o bien rechace la solicitud o bien implique el otorgamiento del derecho, otorgando el título correspondiente. Vamos a compartir el texto legal, ya salteando un poco el procedimiento que es un poco tedioso. Vamos a hacer en el artículo 28, que dice: cuando la solicitud merezca observaciones, la Administración Nacional de Patentes correrá traslado de las mismas al solicitante para que dentro del plazo de 60 días haga las aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación que le fuere requerida. Si el solicitante no cumple con los requisitos en el plazo señalado, su solicitud se considera desistida. Todas las observaciones serán formuladas en un solo acto por la Administración Nacional de Patentes, salvo cuando se requieran aclaraciones o explicaciones previas al solicitante. Cualquier persona podrá formular observaciones fundadas a la solicitud de patentes y agregar prueba documental dentro del plazo de 60 días a contar de la publicación prevista en el artículo 26. Las observaciones deberán consistir en la falta o insuficiencia de los requisitos legales para su concesión. Bueno, salteando un poco, aprobados todos los requisitos que correspondan, dice el artículo 30, la Administración Nacional de Patentes procederá a extender el título. Bien. Continuamos. Alcances del derecho. Bueno, la duración de una patente es de 20 años improrrogables. La razón de ser del alcance de la protección en el caso de las patentes tiene que ver con un complejo juego de, llamémosle, intereses y de circunstancias que rodean la problemática de las creaciones intelectuales. Por un lado tenemos la necesidad de otorgar incentivos a la persona que se dedica a la investigación y que sus tareas redundan luego en beneficio de toda la comunidad. Si alguien realiza un invento que da lugar a una aplicación industrial y aparece una tecnología, un aparato, un procedimiento que nos soluciona la vida, pues nos beneficiamos todos. Por lo tanto, es útil que haya personas que dediquen su tiempo para mejorar nuestra calidad de vida, y entonces es razonable el otorgamiento de un incentivo económico para que esto vuelva a suceder en el futuro. Por otro lado, tenemos otro conjunto de razones que llevan a establecer limitaciones a esos incentivos, y es que tampoco el hecho de arribar a un invento es el resultado de una actividad exclusivamente individual. Los inventos, eso que se llama el estado de la técnica,
a lo que hacía alusión el texto legal y leímos hace un momento, es el resultado de una acumulación de saberes. Llegamos a ese punto luego de apoyarnos en los conocimientos alcanzados por la comunidad en su conjunto, con lo cual es relativo el hecho de asignarle una posición particular al que en esa cadena de información y de saberes que lleva al invento, en realidad dio un paso más. Lo que se premia es el haber dado ese paso más, pero ese paso más tuvo numerosos antecedentes. De ahí el compromiso de intereses al que arriba el legislador cuando establece estos dos criterios. El hecho de otorgarle al titular del derecho a la patente un derecho exclusivo a su explotación, pero esto durante un término acotado en el tiempo y que luego no se puede prorrogar. Otro aspecto del derecho es el referido a la posibilidad que tiene el titular de explotarlo personalmente o de otorgar licencias para que la explotación de ese invento sea llevada a cabo por otras personas. Eso es lo que llamábamos contrato de licencia, y la licencia puede autorizar a otro a desarrollar el procedimiento de explotación. Por ejemplo, vemos esta forma de transmitir derechos cuando una empresa fabricante de automóviles desarrolla un modelo de automóvil y luego le otorga a otras empresas en otros países la licencia para fabricar ese modelo en otro lugar. Y la empresa autorizada retribuye pagándole lo que se llama una regalía al quien le otorgó la licencia. Y ese otorgamiento puede, esa autorización puede ser otorgado a más de una persona al mismo tiempo. Eso es lo que llamaríamos una licencia parcial, que no excluye a que otros, ni que el titular haga una aplicación de ese conocimiento para explotarlo él mismo, en simultáneo con otra u otras personas. Y en lo que se refiere al alcance del derecho, el régimen legal incluye una restricción, porque a través de los artículos 42 a 50 llega a la situación en la que un tercero que haya intentado obtener un contrato de licencia por parte del titular de una patente, bajo ciertas circunstancias puede adquirir el derecho a la explotación de la patente si el titular rechazó la posibilidad de otorgarle una licencia bajo condiciones razonables.
Esto fue uno de los temas que dio lugar a muchas discusiones en el proceso de sanción de la ley. Este tema arranca, decíamos, en el artículo 42, que dice así: cuando un potencial usuario haya intentado obtener la concesión de una licencia del titular de una patente en términos y condiciones comerciales razonables, naturalmente esto es un concepto abierto, que son términos y condiciones comerciales razonables, en los términos del artículo 43, el artículo 43 va a tratar de aclarar de alguna manera qué es, cómo se puede llegar a una situación de esta índole. Y tales intentos, continúa el texto, no hayan surtido efecto luego de transcurrido un plazo de 150 días corridos, contados desde la fecha en que se solicitó la respectiva licencia, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial podrá permitir otros usos de esa patente sin autorización de su titular. Sin perjuicio de lo mencionado precedentemente, se deberá dar comunicación a las autoridades creadas por la Ley 22.262 o la que la modifique o sustituya, que tutela la libre concurrencia a los efectos que correspondiere. Esta Ley 22.262 hoy ya no está vigente, ha sido sustituida ya por varias leyes que regulan la problemática de la concurrencia a los mercados. Es un régimen legal heredero de lo que en su momento fue la ley antimonopolios y que vamos a estudiar dentro de pocas clases. Vamos a ver este régimen legal. Bueno, esto ha dado lugar a toda una serie de conflictos durante el proceso de sanción de la ley, porque implica una severa restricción al derecho de la propiedad. Es una suerte de venta compulsiva. Bajo ciertas condiciones se pone a alguien en la posición de tener que verse obligado a vender algo que dentro del alcance general que se le otorga al derecho de la propiedad, se reconoce que el propietario puede vender o no vender una cosa. Bueno, esto ha dado lugar a una discusión, muy importante, y todo este articulado que va del 43 al 50 regula los alcances de esta posibilidad de uso, de restricción al derecho de uso de una patente. Los artículos 51 y 52 de la ley se refieren a una modalidad complementaria del derecho a una patente, que es lo que se llama patentes de adición, que son los mejoramientos de invenciones patentadas que tienen vigencia por el tiempo que reste a la patente de invención de la que dependa. Se otorga en función de la importancia que tenga la adición, según evalúe la autoridad de registro, y el régimen legal que establecen los artículos 51 y 52 establece que la nulidad de la patente no arrastra a la nulidad de la patente de adición. Esto, vamos a ver los artículos correspondientes. Tenemos el artículo 51, que dice que todo el que mejorase una invención patentada tendrá derecho a solicitar una patente de adición. Las patentes de adición se otorgarán por el tiempo de vigencia que le reste a la patente de invención de que dependa,
En caso de pluralidad se tomará en cuenta el que venza más tarde. O sea que es un derecho que se puede conceder a un tercero. El titular de la patente de adición no tiene por qué ser el titular de la patente de la cual depende esta adición. Bueno, estamos ya en tenemos unos minutos que podemos aprovechar. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Tenemos unos minutos para contestarla, de manera que escucho si alguien quiere preguntar algo. Bueno, si no hay preguntas, nos despedimos hasta el miércoles. Profe, Sí, dígame. yo le escribí un mensaje recién por chat y no me contestó. No, cuando, Supongo que no lo habrá visto. cuando estoy compartiendo pantalla, no. Tengo la cámara apagada, pues estoy conectado a un celular y se me está quedando sin batería, entonces está el celular cargando. Perdón. Sí. ¿Cuál fue la pregunta? No, le estoy avisando que tengo la cámara apagada Ah, porque está bien, está está bien. conectado el celular cargando. Perfecto. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces el miércoles. Muchas Nos gracias. vemos el miércoles. No, hasta luego. Sigan Chao, bien. profe. Hasta luego.